Seguimos utilizando palabras discriminatorias que ni siquiera creamos nosotros para encasillar a un grupo de población diverso. Les voy a poner un ejemplo, es algo que lo traigo de... Denme un segundo, porfa. Un segundo, para que nos pongamos en contexto de lo que está pasando. Porque la idea es que sigamos con los contenidos de clase, pero no digamos dándole la espalda a lo que está pasando, ¿verdad? Vamos a ver, y esto lo hago en un sentido pedagógico. ¿Ustedes saben qué es geometry? ¿Han escuchado de geometry? ¿Quién ha escuchado algo de geometry? Creo que sí, sí, vas a escuchar como algo de eso. ¿Qué es? ¿Qué es geometry? ¿Ninguno sabe? Bueno, poco a poco ustedes, pues como ya hacen parte, al ser estudiantes de publicidad del gremio publicitario, van a comenzar a ir escuchando de empresas como Geometry. Geometry es pues una de las principales agencias de publicidad en Colombia. De hecho, hemos tenido una muy buena relación con ellos. Ellos han venido a dar clases, charlas en eventos de la universidad. Eh, pero también nos están dando elementos que nos permiten hacer una lectura crítica, como lo hace, me perdonan el nombre, pero así se llama esta cuenta de Instagram, Publicidades Maricas, y es un espacio de críticas o de lo que se suele llamar en la academia contrapublicidad, que es publicidad, pero crítica de la publicidad, no para eliminar la publicidad, sino para mostrar que necesitamos un cambio en el gremio. Entonces, esta es una publicación de Javier Serrano, que es CEO, director de la agencia de publicidad Geometry, y dijo hace unos días: hoy tuvimos que parar trabajos, cancelar contratos temporales y aplazar contrataciones. Buen trabajo, amigo vándalo. ¿Sí? Entonces, fíjense ahí la palabra vándalo, que implícitamente nos está diciendo que el paro responde únicamente al vándalo. ¿Sí ven? O sea, se usa una palabra discriminatoria, o sea, casi que podríamos reemplazarlo por bárbaro, ¿no? Ustedes los bárbaros que impiden el progreso, ¿sí? Y ojo, aquí quiero hacer una aclaración. Ni Arturo Escobar, ni yo, ni la universidad está planteando que se justifica ser violento. Es decir, no estamos a favor de los vándalos, pero hay que tener mucho cuidado con el lenguaje, porque una afirmación como esta puede decir que todo el que protesta, porque, o sea, el paro incluye a todos los que protestan, pero no todos los que protestan son vándalos. Efectivamente hay vándalos, o sea, el que aprovechaba el paro para ir a vaciar un supermercado, por más que sea crítico del supermercado o por más que sea crítico de Bancolombia. La Constitución colombiana no aprueba el uso de la violencia cuando un ciudadano está inconforme. Constitucionalmente no es así, ¿sí? El que agrede a otro en un contexto de protesta es vándalo, pero el paro no es simplemente un efecto de los vándalos, porque entonces diríamos que todos los que se mueven, por ejemplo, los que cultivan, los líderes de la protesta que comercian papa, por ejemplo, serían vándalos, y no necesariamente. Ahora, ¿algún líder de la protesta puede ser vándalo? Claro, pero no todos los líderes necesariamente son vándalos, ¿sí? Entonces le responde: marchaban por la seguridad y saquearon aquí entonces el ampliano: marchaban por la seguridad y saquearon y robaron, protestaban por el transporte y destruyeron, se quejaban de la no han hecho sino cometer desmanes, apoyan la paz y volvieron la ciudad a una zona de guerra, no nos falta sino matar tiburones. O sea, es increíble, ¿no? Y aquí entonces viene la crítica,
ya más de fondo al tema de las condiciones laborales de Geometry, que ya sería, bueno, otro asunto. Voy a volver entonces al texto, coincido con las expositoras respecto a que lo que nos está haciendo Arturo Escobar es una crítica, ¿sí? A algo que inició desde el siglo XX, pero sigue sucediendo. Y a esto, fíjense cómo vemos todavía la colonización de la realidad con esas palabras, ¿sí? Serrano, por ejemplo, no está usando la palabra subdesarrollo como tal, pero como les digo, está implícita allí esa tensión entre la idea de que hay quienes están aspirando al progreso y hay otras personas que son obstáculos al progreso, que todas son iguales, que no hay diferentes colores de la protesta, ¿cierto? Y fíjense sobre todo que no solo se está hablando de algo económico, sino de la identidad, ¿no? De que los vándalos, de que quienes protestan tienen una forma de ser compartida, ¿cierto? Y la idea, todo esto para qué lo estamos viendo, para buscar formas alternativas. Bueno, ¿cómo vamos a ir a reimaginar desde la antropología las palabras, desde las mismas palabras que usamos para repensar cómo estamos viviendo hoy en día? ¿Sí? Esos serían como mis comentarios a la exposición. Eh, Ahora, otro comentario que me quedé pensando, al final no presentaron la relación con la publicidad. ¿Qué Sí, pasó? profe, Estefanía la dijo. ¿La puedes repetir, porfa, Estefanía? La relación que hicimos, que en general pues la publicidad y la comunicación publicitaria era pues es esencial para el desarrollo económico y social de un país porque es un instrumento para el crecimiento pues del sector productivo, para el crecimiento del consumo, la competitividad, la innovación. Además pues genera recursos para hacer sostenibles actividades y servicios como pues lo que son los medios de comunicación y actividades culturales, que aumenta pues también el índice de formación de valores, conservación de costumbres y difusión de iniciativas sociales. Es fuente de talento innovador y creativo para un país y que además aporta al Producto Interno Bruto de manera significativa. Y que pues también el sector publicitario ayuda a la generación de empleo y desarrollo. O sea, de alguna manera, con la conclusión a la que ustedes llegan, se podría decir que la publicidad es una aliada de la visión del desarrollo. Sí, profe. Y en ese sentido, podríamos decir, a ver, y Arturo Escobar está, ¿cuál es la postura de Arturo Escobar frente al desarrollo económico? No les pregunto, insisto, no a manera de regaño, sino para que le saquemos más el jugo al texto. Profe, pues yo creo que era que cada país, o que sí, que cada país dependía pues de su economía, mm, pues dependiendo también de la cantidad de recursos que tuviera, de los productos que hiciera y todo eso. Listo. Ahí veo una dificultad y que la he visto en otras clases y que me he preguntado si es también
como uno de los efectos del estrés que estamos viviendo, una dificultad para la asimilación de los textos, sin negar que hubo un trabajo, que hubo una organización, pero sí veo que ustedes leyeron un texto de un autor que critica esa idea del desarrollo centrado en lo económico que se impone desde Estados Unidos y Occidente al mundo. Pero, y al final concluyen que la publicidad aporta al desarrollo económico, es decir, que la publicidad aporta a lo que el autor critica. Y no estoy diciendo que ustedes tienen que estar de acuerdo con el autor, de hecho, junto a la posición, junto a la relación con la publicidad, se pide que al final ustedes planteen una posición personal, ¿cierto? Pero lo que estamos buscando con este tipo de textos es que ustedes puedan aprender esta paradoja y es sí, la publicidad contribuye al desarrollo económico, pero la idea del desarrollo económico tiene problemas, ¿sí? Porque no es una idea que hayamos construido nosotros mismos, se los voy a plantear incluso desde el escenario práctico. Estamos diciendo que el desarrollo es tener vía, desde que llegó Uribe al poder, uno de los discursos era, es que necesitamos poder viajar por las carreteras de Colombia. Y en este momento están bloqueadas las carreteras de Colombia, pero están bloqueadas para que, o sea, en este momento, por ejemplo, hay desabastecimiento porque no llega arroz que Colombia importa de la China. ¿Sí? O sea, esa idea del desarrollo económico ha implicado que, por ejemplo, Colombia se abra al mundo para recibir productos, pero afectando a nuestros propios productores, ¿sí? Entonces, si al final decimos, miren, va a ser guache o muy gráfico. Arturo, así sí, lo va a decir guache para que quede más captado. Arturo Escobar es uno de los autores que plantea que la idea que nos impusieron de desarrollo es una mierda, porque nos dicen que el desarrollo es la economía, ¿sí? Pero, por ejemplo, en este momento, entonces tendríamos que desbloquear las vías de Colombia para que siga llegando el arroz chino y se sigan quebrando las arroceras colombianas, por ejemplo, ¿sí? ¿Sí me explico? O sea, lo que queremos es que ustedes puedan ver como publicistas que no debemos tener una posición como tan superficial de que, de que la palabra desarrollo es buena en sí misma, ¿cierto? Porque el desarrollo económico, cuando es solo eso, se queda muy mal parado. Venga, les voy a mostrar otros ejemplos de publicidad. No, porque no les estamos diciendo que no hagan publicidad. O sea, la idea es que hagan publicidad. Pero la publicidad va a tener que ser cada vez más responsable. Miren esta cuenta de publicidad. Esperen, les pongo esta, por ejemplo. Esta cuenta que comienza a mostrar una expresión que le va a exigir cada vez más a las marcas que no se preocupen solo por vender. Entonces, si por ejemplo, Póker nos vende la idea de que es un producto para compartir entre amigos, pero nos dan la espalda cuando nos estamos matando porque no se publica nada sobre la situación por el miedo a que las marcas se vayan, es decir, a que los consumidores no compren. Es decir, muchas marcas dijeron, frente a lo que está sucediendo, yo no voy a decir nada porque qué tal que yo apoye el paro y entonces los que no apoyan el paro me dejan de comprar, ¿sí? ¿Sí me explico? Están pensando solo en lo económico, están pensando en que el desarrollo es solo vender y están descuidando otras dimensiones del desarrollo. Es que el desarrollo también está visto en que en una sociedad haya libertades políticas, pero esa noción del desarrollo es el desarrollo sostenible. Y yo les decía a ustedes también, creo que se los he mencionado como algo alternativo, pero definitivamente para el otro semestre lo voy a poner como obligatorio en las exposiciones, y es que conecten los textos que se van leyendo con, con los objetivos de desarrollo sostenible. Fíjense que es un apellido. Nosotros como programa y como universidad le estamos apostando a que nuestros publicistas sí le aporten al desarrollo, pero a un desarrollo que ya no se reduzca a lo económico, ¿sí? Por eso en las generalidades del curso ustedes ven de los primeros documentos, Objetivos de Desarrollo Sostenible, que me aculpo por no haber resaltado más en la guía de exposición que esto tenía que ser obligatorio. Y fíjense, en esta noción del desarrollo sostenible está lo económico, ¿sí? Por ejemplo, vean los objetivos 8 y 9. Está la idea de que crezcamos como economía, ¿sí? Pero eso sería solo una parte
de lo que ahora es concebido, no simplemente como esta idea de crecer y crecer, si ven en el símbolo 8, esa idea de que hay que crecer y crecer, vender cada vez más, por ejemplo, vender cada vez más póker. Esa idea de crecimiento hacia arriba, lineal, lo que lo pone la ONU es en perspectiva de equilibrio con muchos otros colores. O sea, el desarrollo no puede seguir teniendo solo el color económico porque necesitamos que al tiempo que haya crecimiento económico haya paz, haya justicia, haya instituciones sólidas, que si tenemos una constitución se respete, ¿cierto? Por eso es que ya están surgiendo y van a surgir cada vez más estas expresiones. Y lo que van a hacer cada vez las marcas, que no son bobas, bueno, parecen, pero no lo son, es que van a buscar publicistas que tengan suficiente creatividad y sensibilidad y pensamiento estratégico para saber, en medio de una crisis como la que estamos viviendo, cómo se puede seguir vendiendo sin perder la conexión con la sociedad. ¿Sí me explico? ¿Cómo seguir, por ejemplo, vendiendo cerveza, pero sin darle la espalda a la realidad económica? Entonces aquí es donde los voy a poner a hacer un ejercicio a ustedes y es ahorita en la segunda parte de la clase, y es que ustedes piensen en este contexto del paro nacional, hasta qué punto se presentan esos discursos desarrollistas, o más bien saben que los voy a llevar de una vez a algo más práctico. Los voy a llevar a que se pregunten, ¿sí? Entonces, voy a ponerlos a trabajar en grupos para que busquen expresiones publicitarias de marcas que estén al mismo tiempo vendiendo, pero manteniendo una solidaridad con la protesta social en Colombia. ¿Sí me explico la pregunta? No, profe. Profe, sí. Pues espérame, o sea, yo pues estaba buscando porque me pareció muy bonita una pieza que sacó Alpina que dice Colombia eres fuerte, entonces dice como numeral, voces sin violencia. Pues esa pieza la sacaron esta semana y me pareció muy bonita. Pienso que es como lo que usted nos está pidiendo acá, ¿no? Sí, sí, sí. Porfa nos compartes esa expresión. Dice Colombia eres fuerte, numeral, voces sin violencia, Alpina. Ven, Y la pero ¿la tienes publicaron por ahí? ¿La tienes a la mano para que nos la muestres? pues la tengo en Instagram, pero ¿qué hago? O Así si que quieres, no. no, si quieres utilízala ahorita para el ejercicio que vamos a hacer en Ah, pareja. listo, perfecto. O tengo otras, si quieren se las leo o no. Listo. Bueno, hay otra que es de Ramo y salió como un operario con unas alitas como de ángel. Y dice paz, todos queremos paz, la tarea es de todos, equidad, inclusión, más trabajo, menos pobreza, más prosperidad. Ajá. Es súper bonito. Hay otra, una de Claro, que sí es un video que dice Colombia puedes con todo. Esa también es súper bonita. La de Home Center dice Colombia es nuestro lugar en el mundo y nos necesita más unidos que nunca. Que al menos uno dice, no, no es que sean marcas que están diciendo yo apoyo la protesta social, pero lo que están diciendo es yo apoyo la paz, en vez de lo que están haciendo agencias, que lo que están haciendo es que deslegitimar la protesta social, o sea, metiendo a todos los protestantes como si fueran vándalos, ¿sí? Y con esto no estoy diciendo, yo personalmente no he salido a marchar, pero que yo no salga a marchar no quiere decir que no respete el derecho de quienes estén marchando, ¿sí? Aquí les veo y yo no sé si ven también mi ansiedad, pero es algo que tal vez tendré que seguir investigando mucho y es cómo puede uno como docente lograr que ustedes al leer un texto
crítico, que sí es denso y tal, pero que logren masticarlo y traerlo a la realidad, ¿sí? Traerlo a lo que estamos viviendo acá. Pero no es solo responsabilidad de ustedes, también es mía como docente en términos del cómo, de lo pedagógico que seguiremos aprendiendo toda la vida los docentes, cómo diablos hacemos para que ustedes logren conectar teoría con práctica. Sí, Sebastián. Profe, pero yo pregunto si es que usted dice como si fuera una obligación de las marcas pronunciarse al respecto. Ajá. Pero pues yo supongo que, yo digo, cada quien tiene su forma de ver las cosas, ¿no? Si ellos no se quieren pronunciar, pues allá ellos. Es como en estos días que se quejaron de los famosos que no decían nada. Sí es un poco hipócrita aquellos que, por ejemplo, se quejaban de Venezuela, o no, un poco hipócrita, no, sí es hipócrita que los que se quejan de Venezuela no digan nada de la situación en Colombia, para bien o para mal. Pero, por ejemplo, se quejaban mucho de, por ejemplo, de Falcao, que Falcao no decía nada. Entonces yo pensaba, pues es que Falcao nunca dice nada, Falcao nunca dice nada con respecto a las crisis en Venezuela o en Medio Oriente, o lo que pasa en Estados Unidos con el Black Lives Matter, o lo que pasa en Colombia. Entonces, si él nunca se ha pronunciado, ¿por qué tendría que pronunciarse solo por ser colombiano? Claro. O sea, digamos lo que dice Sebastián, sí, pues sí, pero es que volvemos a lo mismo, es como esa misma responsabilidad que tienen estos grandes influenciadores y no en la forma negativa o positiva, o sea, simplemente como tanta gente los escucha que de alguna forma sienta la gente que están con ellos, ¿me entiendes? O sea, y no necesariamente apoyando en el paro. Entonces, lo que dices así, pues sí, no, pues ellos verán si se pronuncian o no, o las marcas como tal, pero es lo mismo, porque como no somos un país supuestamente tercermundista, es importante que ese mismo desarrollo se vea en los habitantes. Digamos, pues sí, somos un país súper violento, somos un país en guerra por muchos años, pero es ese mismo desarrollo que tenemos que tener cada uno de cambiar esa imagen o de cambiar como eso que ya viene como arraigado a nosotros. Entonces sí pienso que es más como un tema de responsabilidad, pues como de, no sé si es de conciencia, pero sí como un poco como de patriotismo, no sé cómo decirlo. Pero por lo mismo, es como decir que yo tengo la obligación solo por ser colombiano, por ejemplo. Yo sí me siento colombiano y me siento bien con ello. Pero si hay alguien que, por ejemplo, Gabriel García Márquez, de lo que una vez, no hay una entrevista muy famosa de Gabriel García Márquez que estaba en la costa, y le empezaron a preguntar cómo se siente en Colombia, es que yo quiero salir de este mierdero. Si hay gente así, pues es colombiano igual, pero ¿por qué tendría que opinar del país? No tiene patriotismo y yo digo que también es muy respetable. Por otra parte, dices que es algo muy individual, que todos deberíamos como apuntar a mejorar el país. Entonces, si cada uno está apuntando a eso, porque necesito que alguien, solo por ser figura pública, me diga avance por el país, porque no puedo ser autónomo de mi pensamiento y de lo que hago. Valentina, gracias, Sebastián. Profe, yo pienso que, digo que no es tanto eso, ¿sí? Como decir, bueno, como usted es influencer, como usted tiene muchos seguidores, usted tiene la obligación de dar como una opinión sobre lo que usted piensa, si es de izquierda, de derecha, pues yo creo que no es tanto como eso, ¿no? Sino como o sea, por lo mismo de que tantas personas de tantos lugares siguen a estas personas, pues digamos, podrían, no sé, digamos, eh, como por medio de sus redes decir pues qué es lo que está sucediendo en Colombia, ¿sí? Yo creo que o sea, digamos, con ese reconocimiento hay personas, pues, no sé, de otros lugares, de otros países que también pueden, digamos, conocer sobre la situación que estamos pasando. Digamos, yo creo que eso es lo que muchas personas piensan pues, sobre, digamos, que muchas personas de estos, de influenciadores, no, pues, se queden callados, ¿sí? No es tanto como de que den una opinión si están de acuerdo o desacuerdo, sino como es de que comuniquen algo. O sea, no necesariamente tiene que ser algo que comuniquen que sea derecha o que sea izquierda, sino que solamente que comuniquen lo que está ocurriendo en el país, pues ya que tienen la influencia pues de tantas personas y de tantos lugares del mundo. Pues yo creo que es como más eso. Gracias, Valentina. Sara. Bueno, pues yo siento que es muy importante todo lo que están diciendo aquí, pues que se toman puntos de vista y también cosas. Es cierto que los influencers pues tienen su público y pueden influenciar los artistas, lo que sea, pero hay algo que no se toma en cuenta, es que estamos en Colombia.
un país donde lastimosamente la corrupción y donde lastimosamente las personas con más dinero son los que manejan este país como se les da la gana. Entonces, porque muchos artistas o porque muchas personas de acá mismo de Colombia no comentan o no dicen nada acerca del paro, porque hay marcas, hay empresas, hay contratos que les hacen, que les prohíben como hablar de esas cosas. No es que yo acá me ponga a defender a todas las personas que no suben nada, porque pues ya acá depende quién saca la mano o habla. Por ejemplo, porque muchas personas de otros países comentan, o sea, los van a comentar y no va a haber más personas de afuera hablando de nosotros que los mismos de adentro, porque afuera no tienen el mismo problema que nosotros tenemos acá, que es que aquí nos manejan a todo el mundo como se les da la gana. Entonces, en estos días, el tema del paro la semana pasada, no sé si ustedes conocen la canción de Calle 13, esa de habla de... Esa canción que estuvo por mucho tiempo sobre mi país o algo así. Esa canción la censuraron aquí en Colombia, que porque estaba hablando de cosas que no tenían que, o sea, eran cosas no ciertas, era una canción basándose más o menos en las problemáticas sociales de los países latinoamericanos. Y esa canción fue censurada la semana pasada aquí en Colombia por el hecho de que aquí no les gusta que hablen, así como dice María del Mar, porque aquí no les gusta que hablen de la realidad. La mayoría de personas, la hermana de, hay muchas, hay, por ejemplo, otro ejemplo claro, no me acuerdo bien cómo se llama, pero hay una que es una activista que estuvo en RCN, que ganó la Masterchef. Ya la quitaron de RCN y le quitaron todo eso porque se pronunciaba contra la corrupción aquí en Colombia. Lo mismo pasa con muchos artistas. Hace unos años pasó con un jugador, también se pronunció en contra del gobierno de Colombia y ¿qué fue? Le quitaron su contrato. Entonces acá lo que pasa es que no les gusta que hablen, no les gusta que les digan la verdad de lo que está sucediendo. Hay marcas que son independientes y que pueden decir lo que quieran porque no dependen de otros, pero hay otras que dependen de los demás, los más grandes, y por eso no se pueden pronunciar. Entonces, a nosotros que podemos hacer algo, lo podemos hacer fácilmente, porque las redes sociales en este momento son el medio de comunicación masivo. Eso que antes, no sé realmente si es cierto, pero estaban censurando muchas historias o muchas publicaciones que se estaban haciendo en Colombia. Y mucha gente del país que se metía, por ejemplo, a ver un perfil de Colombia que tenía la bandera, no la podían ver porque estaban censurando eso. Entonces ese es el problema. Por más que traten, por más que uno intente hacer algo, acá no van a dejar porque este gobierno, a nosotros nos manejan con un dedito, con unos hilos, porque somos los títeres acá. Y ese es el problema, que hay muchas personas que están marchando y eso es muy bueno. A mí, yo he ido a una porque pues mi mamá no me deja, pero el resto, lo poco que uno puede hacer, lo hace. Pero si uno hace lo poco y censuran lo que tiene más fuerza, a la final todo va a girar al mismo y vamos a quedar en el mismo punto que hemos quedado años y años y años, y es la corrupción. Sara, muchas gracias y gracias pues a quienes han participado porque yo creo que es un momento en particular en el que la manera en como universidad y como academia, porque ustedes ya hacen parte de la academia, vamos a enfrentar esta situación, es responsabilidad de todos, no solo de nosotros los profesores, ¿cierto? Yo al escucharlos voy a partir de una cosa, decía Sebastián, las marcas no están obligadas a comunicar, claro, aquí estamos hablando de un asunto ético. Cuando estamos hablando de un asunto ético, me voy a ir hacia el principio de la clase. ¿Recuerdan las ideas de humanitas y hominitas? ¿Recuerdan qué significa humanitas? Las humanitas son lo que somos, como lo racional, y las humanitas lo que se espera más psicológicamente o más emotivamente. Gracias, Sebastián. Psicológica, emotiva y valorativamente, digamos. Humanitas tiene que ver con el ideal, ¿cierto? Como a qué deberíamos aspirar. Y recuerdan o se los pregunto así, la idea de aquello a lo que deberíamos aspirar, es decir, el tipo de humano ideal que quisiéramos ser y que quisiéramos que nos rodeara, ¿es algo objetivo o subjetivo?
Pues Es ahí decir, sería objetivo, ¿no? Ana, ¿qué es objetivo, María del Mar? ¿Cuál es la pregunta, profe? Perdón. Si la, el tipo ideal de ser humano que quisiéramos ser o que quisiéramos ver en los otros, ¿eso es algo objetivo o subjetivo? ¿Esa idea de lo ideal es objetiva o subjetiva? Es subjetivo, porque lo ideal depende de cada quien. Por ejemplo, lo objetivo es como usted lo vea, para bien o para mal. Eso sería más bien lo racional. Pero entonces si nos vamos al otro lado, sería lo subjetivo, que sería las humanitas, supongo yo. Pero ¿qué es lo ideal? ¿Qué es lo emotivo? ¿Qué es lo psicológico? Ya va más en cada quien. Entonces por eso también eso es uno de los retos de conseguir esa humanita. Ajá. Y María del Mar, ¿tú por qué planteas que era objetivo? No, pues no sé, pues seguro no escuché bien, pero se supone que el objetivo es como lógico, ¿no? Excelente lo que tú planteas. A ver, ahí es donde nos metemos a un gran problema y aquí nos estamos saltando incluso al curso de ética, pero es que la antropología y la antropología integral, vista como lo que no solo nos dice cómo somos como ser humanos, sino cómo deberíamos ser, incluye a la filosofía e incluye estas discusiones. Entonces, María del Mar, claro, a uno le parece lógico, por ejemplo, tener sensibilidad frente a lo que está pasando y expresarse. Ahora, dentro del marco de una democracia, el que alguien exprese su posición subjetiva sobre lo que considera ideal no es una obligación, ¿cierto? No es ley. No, no, aquí no estamos diciendo que las marcas por ley tengan que decir cuál es su posición frente al paro, sino que aquí estamos tomando un punto de vista subjetivo en tanto estamos hablando de cómo se ve lo que debería ser la publicidad ubicado en la UCM y ubicada en el programa de publicidad UCM, que aspira a que ustedes tengan una especial sensibilidad humanista. Ahora, ustedes pueden estar a favor o no, ¿cierto? Pero como universidad seríamos irresponsables si no tuviéramos una vocación, un sentido. Nosotros como universidad queremos que el publicista UCM sea especialmente sensible. Ahora, como sabemos que en una sociedad democrática eso no es algo objetivo, es decir, esta lógica que seguimos nosotros, María del Mar, y para todos en la universidad, es una elección subjetiva, es porque tenemos unos valores, ¿sí? Por eso es que la universidad salió a apoyar la protesta social pacífica con un comunicado, porque tiene una postura, no es neutra, ¿sí? Profe, pero es que, digamos, yo solo les voy a contar algo. A mí alguien me decía, pues, y siento que me llamó mucho la atención porque es una persona súper joven también. Y al inicio, pues, como el paro, me decía como, ¿para qué salen a marchar si eso no sirve? Pues, literal. Y yo pensaba, y yo no dije nada, ¿cierto? Pues, porque por lo mismo, porque no llegar como a hacer de que las personas como que cambien. No, 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 o sea, cada quien piensa como quiera, ¿cierto? Y el tema fue que días después, literalmente me pareció muy lindo porque esa persona aceptó o se dio cuenta de que ese tipo de manifestaciones funcionan, porque mira que no firmaron la reforma tributaria. Entonces, puede que sea algo muy mínimo, pero literalmente funciona. Es eso porque la gente ya ha perdido como la esperanza de que el país puede cambiar. Entonces, pues, pues no sé. Sí, y no tengo más para decir. Sí, no, digamos, lo voy a plantear así. El salir a marchar logra efectos o demuestra que logra efectos, sí, pero dentro de una democracia, aún así, no quiere decir que porque se haya caído la reforma, todos tengamos la obligación de marchar o de apoyar el paro, no. Si fuera una obligación, ya sería, o sea, sería anticonstitucional porque yo le estaría, sería que todos tuviéramos que tener la misma orientación política y no, es que ahí es donde está la paradoja de una constitución, que una constitución busca, o sea, una constitución es un acuerdo en que podamos estar en desacuerdo dentro de unos márgenes. O sea, la constitución lo que nos dice es, usted tiene derecho a protestar, pero en paz, pero usted también tiene derecho a quedarse en la casa. Asimismo, constitucionalmente, las marcas tienen derecho a pronunciarse o no, a estar de acuerdo o no con la reforma. Tienen todo el derecho, ¿sí? El tema es que ya no desde el punto de vista legal, sino ético, para la UCM una aspiración es que los publicistas entren a fortalecer un mercado
publicitario en el que, aún no siendo obligación, haya una sensibilidad especial con la búsqueda de una transformación social, ¿sí? Ahora, esa es una elección subjetiva, pero dentro de ese plano subjetivo, un marco que les va a ayudar, vea, sea usted de la corriente ideológica que sea, vaya a trabajar usted con la marca que trabaje. Si ustedes comienzan a incorporar, y lo voy a enfatizar más el otro semestre en sociología, la visión del desarrollo sostenible, de un desarrollo con apellido, eso para ustedes y para las marcas va a ser estratégico. ¿Por qué? Se los voy a decir así. La tendencia, y eso lo veíamos el año pasado en Visión y Acción, yo les he puesto algunos videos, la tendencia mundial por el tipo de consumidor que cada vez crece más, es que los públicos y los consumidores le exijan a las marcas cada vez más que sean más sensibles ante lo social, lo económico y lo ambiental. ¿Sí? Lo que pasa es que en Colombia todavía estamos rezagados y efectivamente aquí dominan las marcas que son insensibles, todavía. Pero eso es una fotografía, pero el video, lo que va a seguir aconteciendo según las tendencias mundiales, es que las marcas tendrán que ser cada vez más sensibles a lo social, lo económico y lo ambiental. Por tanto, lo voy a decir así, las marcas van a necesitar cada vez más publicistas que les muestren el camino para balancear su interés económico con su sensibilidad económica y ambiental, social y ambiental, ¿sí? Vamos a hacer una cosa, porque en la búsqueda pues, de una estrategia para que podamos combinar el texto con la realidad actual, creo que me fui muy a la realidad actual, vamos a hacer un Kahoot para terminar de ver qué tan claros están los conceptos que se leyeron en el texto de Arturo Escobar y cómo los fortalecemos para que ya teniendo más claros esos conceptos, podamos ver cómo se conectan con esta idea de una publicidad que apunte al desarrollo no solo económico, sino sostenible, que incluye lo económico, pero va más allá, ¿sí? Entonces hagamos el Kahoot. Ya les copio el código. Porfa, acuérdense de poner nombre y apellido. Bueno, nos falta una persona, puede ser que tenga dificultades con el internet, pero para que por favor haga el ejercicio mentalmente. Según Escobar, la idea del tercer mundo y de su desarrollo, rojo, rige todas las representaciones de los no occidentales sobre sí mismos. Ya no es dominante, es un discurso dominante, ninguna de las demás opciones.
Listo. Entonces, fíjense cómo aquí hay que trabajar más en esa comprensión. Rige todas las representaciones. Les voy a decir una parada. Digámoslo, primero, pongámoslo en nuestros términos. ¿Qué significa? ¿Cómo así que rige todas las representaciones de los no occidentales sobre sí mismos? Pónganlo en sus propias palabras. Por ejemplo, Harold. ¿Qué quiere decir la expresión rige todas las representaciones de los no occidentales sobre sí mismos? No, profe, no sé. Pensémosla. Rige. ¿Qué es rige? ¿Qué es regir? Imponer. Ajá. Entonces vamos y sigamos mirando. De la frase, entonces, de esta frase, ¿qué palabra no entiendes? Los no occidentales no tengo como una idea de cuáles son esas representaciones. Bueno, pero entonces son dos cosas diferentes. No tienes idea de qué es no occidentales y no tienes idea de qué es representaciones. No, solo lo de no occidentales. Listo. ¿Quién nos ayuda? Juliana, ¿quiénes son los no occidentales según el texto de Arturo Escobar? Profe, ¿Sí? pues, o sea, yo interpreto esa frase como las personas más como americanas, o sea, Estados Unidos, lo que es esta parte del continente. Los no occidentales serían Estados Unidos. Mm, Los de Asia, se me olvidó el nombre, ¿cómo estaba ahí? Orientalismo. Orientalismo, África. africanismo. África, Asia, ¿quiénes más? Latinoamérica. Latinoamérica, ¿cierto? Entonces ahí vamos aclarando. O sea, la frase nos está diciendo que, nos está preguntando si la idea de tercer mundo y de su desarrollo gobierna, ¿cierto? ¿Cómo fue que dijo Harold? ¿Gobierna? Domina. Domina las representaciones. ¿Cómo decimos representaciones en nuestras propias palabras? ¿Qué es una representación? como algo que lo identifica. Descripción. Exacto. ¿Cómo? ¿Cuál fue el último? Como descripción. Descripción, exacto. Entonces, la frase está diciendo, todos los que no somos estadounidenses o europeos, todos, los asiáticos, los africanos, los latinoamericanos, todas las formas en que nos vemos a nosotros mismos son dominadas por esa idea del desarrollo. Todas las formas. Natalia y Estefanía especialmente. Lo pregunto de otra manera. Hay formas, según Arturo Escobar, hay formas en que los no occidentales, es decir, latinos, asiáticos, africanos, hay formas en que nos veamos a nosotros mismos que no dependan solamente de esa idea del desarrollo, como nos la planteó Estados Unidos. No lo entiendo. Vamos al texto. Vamos a ver. Según el texto, siempre que un latinoamericano, por ejemplo, se va a describir a sí mismo, la única forma de describirse es en términos del desarrollo. Por ejemplo, la única forma es decir, soy subdesarrollado.
No, profesor, es algo que se impuso. Eh, entonces ahí comenzamos a comprender. Una cosa es que se haya pretendido imponer. Otra cosa es que no haya ninguna salida. Justamente el texto lo que está buscando es alguna salida a esa visión. Entonces, vamos al texto. Vamos a buscar alternativas. Mire, fíjense, o sea, el texto que se leyó primero describe cómo fue que se montó ese aparato, ¿cierto? En el que se organizaron los países como si unos fueran desarrollados y otros subdesarrollados. Pero a lo que quiere llegar el autor es a preguntarse, bueno, ¿cómo imaginamos un régimen? Es decir, otro marco desde el cual podamos vernos más allá de esa idea del desarrollo, ¿sí? Y tiene que ver justamente con los movimientos sociales. Es decir, el paro nacional es un movimiento social, por ejemplo. Entonces, fíjense cómo aquí a lo que les digo de jalar el texto a la realidad. El texto está mostrando que la sociedad puede, y de hecho lo está haciendo, se está moviendo para decir, venga, no, espere, es que lo económico no puede ser el único criterio. La idea de que, por ejemplo, uno de los argumentos del gobierno colombiano para la reforma tributaria era, no, es que en la OCDE, la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, en el que están países como por ejemplo Chile, que nos lleva años luz en economía, esa organización, los países que pertenecen a ella, el nivel de impuestos que tienen es muy alto, comparado con Colombia. O sea, desde la visión del desarrollo, sí, tendríamos que haber hecho esa reforma, pero lo que muestran los movimientos sociales, venga, espere, pensemos otras maneras. Es que la única forma de mejorar como sociedad no es desarrollarnos en los términos en que nos dice Estados Unidos que hay que desarrollarse, ¿sí? ¿Sí me explico? Si no, porfa, recuerden lo que yo siempre les insisto, sea algo que no esté claro, una palabra, una expresión, no se quede callado, denuncie. ¿Sí queda más claro, Estefanía? Tú decías ahorita que no me entendía la pregunta. Sí, profe, sí. Vale. Entonces, claro, en el parcial, cuando lleguemos al momento del parcial, recuerden estas preguntas con mucha calma, masticarlas. Y cuando ustedes no entiendan una frase, comienzan por sus partes, hacen lo que hicimos ahorita. Venga, espere, ¿qué es no occidental? Porque, por ejemplo, si ustedes leen rápido y no ven el no, pueden pensar que está hablando de los occidentales, que sería Estados Unidos. Y eso cambiaría el sentido, porque no es lo mismo preguntarse cómo se ven latinoamericanos, asiáticos y africanos a sí mismos, a preguntarse cómo se ven los estadounidenses a sí mismos. Probablemente, por ejemplo, si esa fuera la pregunta, en el discurso del desarrollo, ¿cómo se ven los estadounidenses a sí mismos? Pues según ellos, superiores. ¿Cierto? Los salvadores. Y volvemos a hablar del concepto de discurso. Es algo que está presente en diferentes expresiones. Ustedes ven una película como Día de la Independencia, ¿a qué países llegan los extraterrestres y quiénes los salvan? Will Smith salva al mundo desde, desde Washington, pero bueno, es demasiado, además son muy básicos en esa idea, ¿no? Y yo admiro muchas cosas de la cultura estadounidense, pero sí tienen una pretensión de ser los papás del mundo, ¿no? Bueno, ya no es dominante. Aquí, fíjense, esto es de meterle mucha lógica y mucha mente con calma a esto. Venga, ojo, o se los digo así, que existan alternativas no quiere decir, no quiere decir que haya dejado de ser dominante la visión del desarrollo. Vuelvo y les digo esta frase. En el texto se plantea, ¿hay otras formas de pensarnos además del desarrollo, según el texto? Sí, ¿cierto?
y los movimientos sociales lo expresan. Ahora, eso implica que hoy la visión del desarrollo no es dominante. El que haya alternativas al desarrollo quiere decir que el desarrollo ya no es dominante, que esa visión del desarrollo ya no es dominante. ¿Sí? Ya les voy a demostrar que no. Ya les voy a demostrar que no. Profe, pero ya sabiendo que hay otras alternativas, pues ya dejaría de ser dominante. Depende cómo estés entendiendo dominante, ¿sí? Esto es muy bueno porque nos va mostrando en qué entendemos en el lenguaje. Entonces, el cuadro, ustedes están viendo ahí una pantalla, ¿verdad? ¿De qué color la ven? Está blanca, profe. Listo. Ahora voy a pintar aquí un circulito negro. ¿Cuál es el color dominante en esta imagen? El blanco. El negro. Ah, bueno, Dominante. Dominante. El blanco. el blanco. El blanco, profe. ¿Bien? Entonces, fíjense que acá es una cuestión de mucha precisión en el lenguaje, ¿cierto? Entonces, si uno tiene dudas, venga, ¿qué es dominante? Entonces, cada vez que yo estoy conversando con ustedes, a mí me dice, mi novia me dice, espérate, hablemos despacio y definamos los conceptos para poder discutir. ¿Qué domina? Ahora miremos qué es dominar. Miremos qué es dominio. Profe, yo creo que en la anterior estaba el significado que era sobresalir entre otros, ¿no? ¿Dónde? Predomina. Ahí en la 5. Ah, No, es la 5. sobresalir, ¿cierto? Sobresale. Es más alto, ¿cierto? Aquí el blanco sobresale. Incluso puede haber varias alternativas y es lo que está planteando Escobar en muchos países, como en Colombia. En todo Colombia se ven estos puntos negros. Lo dominante sigue siendo la corrupción, pero están estos puntos negros. ¿Sí? Aquí es donde uno dice, venga, y si hay una marca, vamos a poner la marca, pongamos la marca como una estrellita. Hay una marca, ¿cierto? O un influenciador que tiene una voz que le llega a muchos. Voy a decirle, ustedes pueden tomar la decisión que quieran, pero la UCM, su aspiración, su ideal, es que ojalá en esa voz que ustedes vayan teniendo, no porque lo blanco domine estén a favor del blanco, sino venga, ¿qué es lo que hay que apoyar? Y se los voy a plantear, me encantan las metáforas, se lo va a plantear de esta manera. Ustedes son publicistas y ustedes necesitan tener empleo o emprendimiento para generar ingresos, a menos que sean multimillonarios y vivan de la renta de alguien, ¿cierto? Pero incluso en ese caso vale la pena tener un oficio. Para conciliar entre lo blanco dominante, que es la corrupción, la indiferencia, etcétera, y esas alternativas, está un color que es el gris. Ya se los pongo así. ¿Cómo logran ustedes tener la sabiduría para apuntarle a las dos cosas? Ya me explico. Ay, no supe cómo rellenarlo. Profe, en el color 2. Color 2. ¿Cómo lo pongo gris? Bueno, no. Y ahí ya le dan el gris, en el colorcito gris. Ah, ya, gracias. ¿Cómo logramos generar un gris? Bueno, perdónenme por mi metáfora, pero ¿cómo logran ustedes, sin darle la espalda a lo económico, tener una visión más humana? ¿Sí? ¿Y cómo le transmiten eso a las marcas? Donde estén situadas. Por ejemplo, Guillermo, ¿tú trabajas con qué empresa, Guillermo? ¿Cómo es que se llama? Once Caldas. Once Caldas. Y creo que sería un reto grandísimo, porque uno dice, bueno, ¿y a Once Caldas qué le va a importar estar a favor de la protesta? ¿Será que no? ¿Será que no hay muchos hinchas de Once Caldas en la protesta? Puede que sí. Bueno, ¿y Profe, cómo? pues, a puerta cerrada la apoyan, pero no se puede por cuestiones de imagen y también porque como tal, ahí lo que me dijeron unos compañeros, pues el fútbol es un opio y no les conviene, sino que dar entretenimiento y no se meten con más cosas políticas porque también los clubes
al menos en otros en Colombia, como en la América o así, tienen dinero sucio o deben favores para limpiar ese dinero sucio que estuvo en la época de Pablo Escobar. Excelente el ejemplo, Guillermo. Y más que plantear una solución, es una pregunta para que ustedes desde los lugares donde están, por ejemplo, tú, Guillermo, desde allá, ¿será que uno no puede pensar una estrategia comunicativa que sin afectar lo económico muestre algo de sensibilidad social de la marca? Y no te estoy diciendo de que lo soluciones ya, pero al menos tener esa semillita y esa inquietud, ¿cierto? De cómo incluso en el lado oscuro de la fuerza, entre comillas, se puede generar algo de luz, ¿sí? Les voy a poner un ejemplo. Juan Sebastián, el dueño de Juan Sebastián Bar, ¿de dónde viene? Él viene de las barras de Once Caldas, ¿o no, Guillermo? Sebas, el que fue senador No, acá, ¿no? fue concejal y ahora creo que está en la asamblea, no sé si ya subió al Congreso. Sí, él es una calidad. Por ejemplo, o sea, pensar en algo, o sea, yo creo que tú te sientas a hablar con ese hombre y algo se les ocurre. El lema de Juan Sebastián, viniendo de Once Caldas, es por el derecho a la diferencia, ¿cierto? A mí no me vas a decir, Guillermo, que es impensable un comercial en el que salga primero, una crítica a lo que hicieron los de Nacional. Una de las barras bravas de Nacional publicó esto, y es verdad, hasta donde sé, porque creo que salió en medios al menos, entre comillas, creíbles como El Tiempo. Cuando digo creíbles es que al menos alguna constatación de la evidencia habrá, ¿cierto? Y la idea era, como estamos con alta ocupación, vamos a dejar de llevar armas blancas a los encuentros con las barras bravas. ¿Te acuerdas, Guillermo? ¿Y se acuerdan los otros que salió una noticia así? El pacto por la paz de las Sí, barras, sí, ¿no? el Pacto por la Paz. Vamos a dejar de llevar armas blancas ahorita mientras esté en la SUSI. Hombre, me vas a decir, Guillermo, y los demás, ¿no habrá posibilidad creativa para uno pensar en un spot, por ejemplo, que trascienda y lleve, venga, es que no deberíamos llevar armas blancas cuando hay alta ocupación, pero tampoco cuando pasemos la pandemia, qué sé yo, o frente al paro nacional, que puedan salir, ejemplo, no sé, es que obviamente aquí estoy haciendo un proceso que justamente es el proceso creativo publicitario que requiere investigación. ¿Cómo mostrar la reconciliación a través de personajes como un hincha de la Once Caldas y otro del Nacional marchando, qué sé yo, o que pasa uno marchando y el otro está a la ventana y le tira una botella de agua? Por ejemplo, que le tira una botella de agua pero llena porque tiene sed. Y ahí usted está logrando lo que a mí me parece que es una magia publicitaria, y es que usted le apunte a los públicos que están opuestos y ambos queden satisfechos dentro de un marco constitucional. ¿Sí? O sea, cómo llevar este tono, que les mostraba que hice el Instagram, este tono. Este tono no desde una manera destructiva, sino coger esta misma como estética, pero para que no sea una crítica a una marca, sino que efectivamente aparezca una marca, ¿cierto? Uno tendría que mirar, por ejemplo, yo una cosa que haría en el proceso investigativo es mirar si hay contrapublicidad que se esté haciendo contra Once Caldas, por ejemplo, qué sé yo, y cómo hacer contrapublicidad, ¿cierto? Por ejemplo, miren, aquí se está criticando a Águila, que claramente tiene un papel en toda la industria deportiva. ¿Cómo darle un giro a esto? ¿Cómo mostrar una sensibilidad de una marca como Águila frente a la protesta? Insisto, ojo, yo no estoy diciendo que la marca aparezca a favor de Petro o no, sino que tengan la sagacidad para satisfacer las diferentes posturas. Pero bueno, ahí ya les queda el reto a ustedes. Voy a hacer un sondeo de otra pregunta del Kahoot para que sigamos fortaleciendo conceptos. Según Escobar, el desarrollo puede verse como un escenario de confrontación entre
países ricos, países e individuos ricos y pobres, personas en igualdad de condiciones, miembros de culturas pero igualmente valiosas, ninguna de las demás opciones. Bueno, ahí ya se va viendo pues el tono crítico, ¿no? Esa idea de que unos son ricos y pobres no nos permite ver como, venga, tenemos culturas distintas e igualmente valiosas. O sea, sí, Estados Unidos es rico en dinero, pero Colombia es rico en otros factores y si nosotros somos más conscientes de esa riqueza, podemos voltear la torta, que es mucho de lo que han dicho líderes del paro en estos momentos. Venga, ¿por qué tenemos que estar preocupados porque no llega el arroz de China? Más bien preocupémonos de que los mercados locales funcionen mejor, ¿no? Que es otra forma de mirar el desarrollo. Personas en igualdad de condiciones, no, ese es el asunto, que no hay igualdad, porque no hay igualdad en, por ejemplo, ¿qué tal que yo les diga a ustedes, no, todos ustedes son unos vagos, desde mi punto de vista, sin consultarles a ustedes mismos cómo se ven? Eso no es igualdad de condiciones, es un proceso vertical, porque yo estoy teniendo un poder sobre ustedes y ustedes están, cuando yo uso una palabra discriminativa para caracterizarlos a todos ustedes, ahí no hay igualdad, es desigualdad en la forma de representarlos, ¿sí? Yo les iba a decir algo más, dicen, ¿no? ¿Qué les iba a decir? Ah, ya, les iba a poner un ejemplo de una marca, que me parece que es muy hábil, respecto a buscar alternativas. Platzi. Entonces, se los voy a enviar por WhatsApp, por si es por WhatsApp, no, por el chat de aquí de Zoom, por si después quieren verlo todo, por ahora les cuento unos pedacitos. Hablando de este tema de ser estratégico. Miren, Platzi es una plataforma de cursos virtuales, ¿cierto? Y tiene, o sea, como empresa, tiene que cuidar su imagen. Pero este muchacho, el dueño de Platzi, matizó, ¿no? Pero él dice, venga, en un estado como Colorado, ¿qué hicieron? Legalizaron la marihuana. Y al legalizar la marihuana le ponen impuestos y eso genera, o sea, imagínense en Colombia, y yo no soy consumidor de marihuana ni soy pro consumo de marihuana, pero, pero es una realidad como Uruguay, que al legalizar un producto que de hecho ya se está vendiendo, es como con el aborto, ya está sucediendo, entonces superemos la doble moral. Si se legaliza la marihuana, se genera un ingreso que puede ya hacer que no tengan que pagar ni los colombianos, empresarios, ni las clases medias y bajas, ¿cierto? Y es también resistirse frente a la política de manejo del tema de las drogas que pretende imponer Estados Unidos, pero que estados diferentes dentro de Estados Unidos, Colorado, California, ya están buscando otras opciones. A mí me pareció genial y me pareció, o sea, me pareció, eso sí, es arriesgado, porque puede que pierda ciertos clientes Platzi, pero él también dice, bueno, si bien yo reconozco que hay aspectos positivos en ambas partes, yo también tomo un riesgo porque es que yo no voy a aprobar como marca que me pongan más impuestos a mí. Pues no lo dice así, pero está implícito eso. ¿Sí, Sebastián? Pero eso es duro, profe. Por ejemplo, una de las muchas propuestas que algunos han intentado pasar fiscalmente, de políticas fiscales, es que se agrave el cigarrillo, pues se le suba más impuestos al cigarrillo, Ajá. al alcohol, a las bebidas azucaradas, o sea, todo lo que tenga dulce,
y también que se vuelva grabada la marihuana. Pero eso es muy duro porque las mismas empresas tienen mucho poder político, eso no es secreto para nadie, porque ese sería un gana o gana. Eso es quitarle fuerza al vicio en las personas y a la vez el que lo consume tiene que pagar bien. Por ejemplo, a la gente le encanta hablar de Estados Unidos y la economía de ellos. Yo sé que en Estados Unidos, si hay algo caro es el cigarrillo. Allá la gente que fuma es de verdad porque como que el cuerpo se lo pide. Y así es también con el alcohol y así los estados que tienen la marihuana legal y las bebidas azucaradas tienen unos impuestos siempre un poquito alticos, pero aquí eso no pasa, aquí sería muy duro, aunque sí sería, pues como decimos, lo ideal. Sí, mira, o sea, evidentemente ahí se vendría el tema de la fuerza en el Congreso y tal, pero ahí es donde vemos, o sea, marcas que están haciendo algo diferente, marcas que están tomando riesgos y este video, venga, les cuento, este video tiene creo que 200.000 reproducciones. O sea, miren, casi 1.000.000. ¿Y él qué está haciendo ahí? Crear comunidad con clientes, o sea, y dentro de todo, dígame si dentro de todo ese sector, como se ha planteado en diferentes debates, toda esta gente no puede llevar mucha gente al Congreso, claro. O sea, es que si en Colombia comenzamos a votar con más conciencia y las marcas se comprometen, o sea, si las marcas se vuelven en aliadas estratégicas de una ciudadanía, no por la compra y venta de favores, sino porque realmente hay una coincidencia de valores. Y ahí es donde insisto. O sea, una universidad como la UCM lo que está buscando es que sus graduados compartan una visión de mundo, de un cambio que se necesita y no nos quedemos siempre con la idea, eso lo vamos a ver después en ética publicitaria, no, es que este mundo está jodido y no hay nada que hacer. No, sí hay cosas que hacer. Una es marchar, pero no es la única, ¿cierto? Es como desde cualquier lugar en el que estamos comenzamos a pensar en estrategias para hacer cambios y seguramente tomará tiempo y demás, pero me parece que es mejor ir pensando y actuando en un sentido diferente que seguir dejándonos llevar simplemente por la corriente. Bueno, hagamos una última pregunta de Kahoot y ya me quedo con Estefanía y con Natalia. Según Escobar, la antropología puede servir solamente a los intereses de países desarrollados, a los intereses de países desarrollados o del tercer mundo, para nada, ninguna de las demás respuestas. Muy bien. Eso también me gusta que lo hayan captado. Claro, al principio el autor critica y dice, mire, muchos antropólogos trabajan es para agencias de desarrollo económico que buscan es implementar lo que se impone desde Estados Unidos en países como Colombia, ¿cierto? Pero, o sea, entonces, pueden servir para eso o también para buscar, para el tercer mundo. ¿Cómo puede servir la antropología entre comillas, tercer mundo? ¿Cómo puede servir la antropología en nuestros países? ¿Para qué sirve? ¿Para qué sirve esto que están ustedes viendo acá? Incluso salía en la parte que yo les mostré ahorita. Para nada, profe, para echar carreta. Profe, yo escribí un pedacito de las chicas de la exposición que dice, combinan el conocimiento y el poder con bases a la etnografía. Y porque, digamos, la etnografía que puede brindar que sirva a estos países como alternativa al desarrollo económico. Pues de pronto que el desarrollo para los países llamados primermundistas se da de cierta forma, pero con la antropología desde el mismo país tercermundista
se pueden analizar realmente cómo el país podría avanzar sin ese desarrollo que imponen los demás. Ujú. Por Pero ejemplo, en Colombia, pues siempre se ha dicho que la industria es muy necesaria, pero estudios dicen que en Colombia sería muy bueno, aparte de la industria, promover mucho más el turismo, porque Colombia por sí ya es un país turístico y pues si somos un país, por así decirlo, si somos un país turístico con esa mancha, el narcotráfico que tenemos, ¿cómo sería si se impulsaron más el turismo? por ejemplo, entonces es la etnografía que implica ir allá, y, o sea, no vernos desde los lentes que nos ven Estados Unidos, sino venga, mirémonos, vamos a campo, ¿cierto? Por eso ya, ojalá el próximo semestre o el próximo año, dependiendo cómo estén las condiciones, que podamos volver a la presencialidad, que ustedes puedan hacer trabajo de campo, ¿cierto? Ir a mirar cómo son esas realidades nuestras, ¿sí? Para hablar desde allí y no meramente desde cómo nos ven los otros países. Y justamente en esa línea es que viene ya el texto con el que vamos a cerrar el curso, ¿sí? Que si bien es un texto escrito por autores estadounidenses, pero son vecinos allá de Escobar, están cerca, si no estoy mal, ellos viven en Arizona, y lo que van a buscar es experiencias de ecoaldeas en las que la gente está tratando de vivir de una manera distinta a la que nos ha dicho la pauta estadounidense. Ese texto de Locker y Beteto lo exponen entonces Sara Valencia y Valentina Marroquín, ¿verdad? Sí, profe. Muy bien, chicas. Entonces, nos veríamos con ese texto dentro de 8 días. Es posible que haya una actividad institucional, se llama el Digital Day, no nos han dado el horario. Yo les estaré indicando el horario y ya ahí miraremos entonces cómo coordinar pues, para poder hacer la clase y ojalá también poder asistir a ese evento, ¿vale? Preguntas, quejas o reclamos. Todo claro. Vale, chicos, pido excusas porque incluso en medio de la clase cambié la dinámica, pero piensen que cuando los docentes queremos sintonizar los contenidos ya planeados con lo que está sucediendo en la realidad, es como hacer un programa en vivo, ¿cierto? Que es más natural, pero pues también se expone uno más al error en cuanto a qué procedimientos hacer, pero pues la intención es lograr que se comprendan los textos de cara a la realidad que se está viviendo y con el sello de identidad UCM que es el que nos debería caracterizar. Entonces, muy bien, chicos, me quedo con Natalia y con Estefanía. ¿Tú ibas a decir algo, Marielma? No, profe, Lidia, muchísimas gracias. Al contrario, a ustedes gracias por su atención, por su paciencia y nos vemos dentro de 8 días. Chao, profe. Chicas, Sara y Valentina, Sí, profe. Sí, profe. porfa, en el caso de ustedes, sí me interesa mucho que en las conclusiones hagan la conexión con los ODS. ¿Qué objetivos de desarrollo sostenible se relacionan con ese texto, vale? Listo, profe. Listo, profe. Hasta luego. Profe, igual te pedimos asesoría. Yo creo que... No, nos estamos mirando. Sí, Ya estamos apenas, hablando de eso, te estamos mirando. eso, apenas lo tengan leído, me escriben para que coordinemos. Listo, profe. Gracias. A ustedes, chao. Chao, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Ustedes, Luego, profe. chao, chao. Bueno, chicas, nuevamente muchas gracias por su participación. Yo, pues con base en la retroalimentación que les hice, yo la nota que les asignaría es un 4.2, no porque no hayan trabajado, me parece que trabajaron, sino es más bien como una invitación a fortalecer esa parte más crítica, ¿no? Más como a no tragar entero esas ideas del desarrollo como algo positivo por sí mismo, sino poder ver también las fallas en esa idea del desarrollo. Pero pues las escucho, cuéntenme ustedes si se sienten representadas en esa nota o qué comentario tienen. Sí, profe, a mí me parece que está bien porque pues sí siento que a mí me faltó como un poquito más de entender e interpretar. Entonces fue como eso.
Gracias, Estefanía, por esa humildad y capacidad autocrítica que también las valoro mucho. Sí, profe, pues es que, a ver, yo creo que se juntó todo también. Sí. Por lo que usted decía de como el estrés de lo que está pasando, el no poder ir a la universidad y todo eso también como que lo desmotiva a uno. Pero igual, pues yo también creo que nos faltó más como el comprender mejor pues las cosas y mirar cómo se podían como asociar a lo que está pasando ahora en el mundo, no solo en Colombia, sino en el mundo. Vale, Natalia, gracias también por esa visión y bueno, la idea es que tengan ánimo, démonos moral porque no solo por lo que estamos viviendo el paro, sino la pandemia, o sea, esto sigue y es aquí donde se necesita tener más esperanza, paciencia, perseverancia para no colapsar, ¿cierto? Y al nosotros fortalecernos, incluso podemos ayudar a quienes nos rodean a que también se sientan mejor y no colapsemos, ¿vale? Sí, profe. Bueno, muy bien, chicas, cuídense mucho y nos vemos dentro de 8. Listo, profe, muchas gracias, que esté Chao, bien. profe, gracias. Gracias, lo mismo, chao, chao.